Imagínate estar en los zapatos del Mesías en aquella mañana. Los líderes religiosos, fariseos y escribas, considerados guardianes de la ley, habían preparado una trampa calculada al detalle. Era la fiesta de los tabernáculos, y Jesús enseñaba en el templo cuando irrumpieron con una mujer. «Maestro», dijeron, con la reverencia hipócrita que los caracterizaba, «esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú que debemos hacer?». Según Juan, capítulo 8, versículos 4 y 5. Era un dilema mortal. Si Jesús decía que sí, apedréenla, desafiaría la autoridad romana, pues Roma se reservaba la pena capital. Si decía no, contradecía la ley de Moisés y quedaría expuesto ante el pueblo como un rebelde. Los fariseos creían tenerlo acorralado, seguros de que aquel rabí de Nazaret no podía escapar. Pero Jesús, con su sabiduría divina, hizo algo inesperado. Se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo, según Juan, capítulo 8, versículo 6. Un gesto aparentemente simple, pero con un poder devastador. Los acusadores, confiados, ignoraban que estaban enfrentándose al autor de la ley misma, a aquel que conocía cada principio y cada trampa de corazón humano. Antes de descubrir lo que escribió, necesitamos entender su mensaje y cómo desmontó la hipocresía de estos líderes. Levítico, capítulo 20, versículo 10, establece, el adúltero y la adúltera serán condenados a muerte. Notemos algo crucial, ambos debían ser juzgados. Pero ellos solo trajeron a la mujer. El hombre no estaba presente. Esto revela una flagrante violación de la misma ley que decían defender. La mujer era un peón en un juego político, un espectáculo público diseñado para humillarla y atrapar a Jesús. El silencio de ella en medio de la multitud refleja la opresión de una sociedad donde las mujeres eran tratadas como objetos y no como personas con derechos. La situación era más compleja aún. Palestina estaba bajo control romano. Los judíos tenían autonomía religiosa limitada, pero la pena de muerte era prerrogativa de Roma. Si Jesús apoyaba el apedreo, incitaba la rebelión. Si lo rechazaba, violaba la ley de Moisés. Cada opción parecía condenarlo. Los fariseos habían creado un dilema de horquilla perfecto, pero no contaban con la inteligencia y la autoridad divina que enfrentaban. Cuando Jesús escribió en el suelo, no fue un acto aleatorio. El gesto tenía un significado profundo, era autoridad y humildad al mismo tiempo, un mensaje silencioso que revelaba la corrupción de los acusadores. Solo hay 3 momentos en toda la Escritura donde la Escritura divina se manifiesta: los 10 mandamientos, la escritura en la pared durante el banquete de Belsasar y este acto de Jesús. Él conectaba su autoridad directamente con la fuente divina de la ley. Juan, capítulo 8, versículo 7, registra sus palabras: el que esté libre de pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar la piedra. Esta frase no solo evitó la trampa, sino que volcó el juicio hacia los acusadores. Jesús aplicó la ley correctamente, señalando que solo aquellos moralmente libres de pecado podían ejecutar justicia. Había introducido una tercera opción, imposible de prever por los fariseos: no condenar, pero enseñar la necesidad de arrepentimiento y autocrítica. Y lo que escribió en el suelo fue aún más poderoso. Jeremías, capítulo 17, versículo 13, declara: serán avergonzados todos los que te abandonen, los que se aparten de ti en la tierra serán escritos, porque abandonan al Señor, la fuente de agua viva. Jesús estaba revelando que los acusadores, al rechazarlo, estaban cumpliendo esa profecía. Sus nombres, escritos en el polvo, señalaban su separación de la fuente divina, reflejando su hipocresía y orgullo. Los ancianos se retiraron primero, porque su conciencia y experiencia acumulaban más peso. La autoridad de Jesús, la conexión con la profecía y su perfecta comprensión de la ley moral los dejó sin excusa. No eran los jueces, sino los juzgados. Cada paso de su retirada reflejaba el cumplimiento de lo que Jeremías había profetizado. Aquellos que se apartan de Dios ven sus nombres escritos en la tierra, temporal pero con consecuencias eternas para su alma. Durante la fiesta de los tabernáculos, la ceremonia del agua recordaba la dependencia de Dios como fuente de vida. Jesús se identificaba como la verdadera agua viva, como el cumplimiento de esa ceremonia simbólica. Los fariseos, al rechazarlo, estaban cumpliendo la profecía de apartarse de Dios.
Lo que parecía un juicio humano se convirtió en una lección divina sobre justicia, misericordia y gracia. Cuando Jesús pronunció, el que esté libre de pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar la piedra, no se limitó a aplicar la ley, sino que expuso la hipocresía estructural del sistema religioso de su tiempo. Los fariseos querían justicia para otros, pero gracia solo para ellos mismos. Querían ser jueces sin ser juzgados, acusadores sin ser acusados. Cada palabra de Jesús convirtió el tribunal en un espejo divino, revelando que sus propios corazones estaban contaminados por el orgullo y el pecado. Este acto magistral no fue improvisado. Jesús aplicó técnicas rabínicas que sus oponentes conocían perfectamente, pero lo hizo con autoridad divina. Usó el remés, haciendo alusiones a las escrituras sin citarlas directamente, obligando a los expertos a enfrentar la verdad que ellos mismos habían olvidado. Su escritura en el polvo conectaba directamente con Jeremías, capítulo 17, versículo 13, aquellos que abandonan a Dios tendrán sus nombres escritos en la tierra. Jesús estaba mostrando que su rechazo a él equivalía a alejarse de la fuente de agua viva. Los fariseos entendieron de inmediato el mensaje. Sus nombres escritos en la tierra no solo eran un recordatorio de su pecado, sino un juicio silencioso pero absoluto. La reacción fue inmediata, comenzaron a retirarse uno por uno, primero los ancianos, luego los más jóvenes, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer. Juan, capítulo 8, versículo 9, lo deja claro. La conciencia pesa más que el orgullo. Incluso los expertos en la ley no podían ignorar la evidencia divina. La estrategia de Jesús incluía el silencio como herramienta pedagógica. En la tradición rabínica, el silencio antes de una respuesta importante creaba suspense y forzaba la reflexión. Mientras escribía, preparaba el terreno para que su palabra tuviera el máximo impacto. Además, usó el calvichomer, un principio que va de lo menor a lo mayor. Si los acusadores no podían ejecutar justicia perfecta en sus propias vidas, ¿cómo podrían imponerla sobre otros? Así, la ley de Moisés, que ellos manipulaban para atrapar al Mesías, se volvió contra ellos con precisión quirúrgica. Jesús restauró el contexto completo de la ley. Los fariseos habían citado solo la porción que les convenía sobre el adulterio, ignorando la obligación de juzgar con imparcialidad, la necesidad de testigos y la calificación moral de los ejecutores. Él mostró cómo la verdadera justicia combina seriedad con compasión, aplicando la ley sin comprometer la gracia. El acto de escribir en el polvo también tiene un simbolismo profundo, lo temporal frente a lo eterno, lo humano frente a lo divino. Las palabras que escribimos pueden desaparecer como letras en el suelo, pero la verdad de Dios permanece. Los fariseos, obsesionados con la apariencia, no percibieron que estaban siendo juzgados por la misma ley que pretendían usar para humillar a otros. En la fiesta de los tabernáculos, la ceremonia del agua representaba la dependencia de Dios como fuente de vida. Jesús, proclamándose la verdadera agua viva, Juan, capítulo 7, versículos 37 al 38, conectó directamente su identidad mesiánica con la profecía de Jeremías. Los líderes religiosos, al rechazarlo, se apartaban de la fuente de vida, cumpliendo involuntariamente lo que Dios había declarado siglos antes. Cada elemento de la fiesta, desde las cabañas temporales hasta el agua derramada sobre el altar, reflejaba el contraste entre lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno, la justicia humana y la misericordia de Dios. Pero la lección no se detiene allí. Jesús no solo defendió a la mujer, también enseñó sobre la condición universal del pecado. Todos, sin excepción, necesitamos perdón y gracia. No existe una clase especial de personas que tenga derecho moral a condenar a otros. Esta revelación transforma por completo la manera en que entendemos la justicia. Ya no es una cuestión de castigo, sino de redención y restauración. La segunda gran lección es sobre la hipocresía religiosa. Los fariseos representan un peligro que persiste hasta hoy, usar la fe como un instrumento de superioridad moral. Jesús demostró que la verdadera religión no humilla ni condena para elevarse a sí misma, busca restaurar y reconciliar. La tercera lección es el equilibrio entre justicia y misericordia. El pecado sigue siendo pecado, pero Dios ofrece un camino hacia la restauración. La cuarta lección es el poder del perdón radical. Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno,
Vete y no peques más, mostrando que la gracia verdadera siempre va acompañada de transformación y responsabilidad. Finalmente, la historia nos enseña sobre cómo debemos tratar a los vulnerables. La mujer estaba expuesta, manipulada y humillada. Jesús la defendió y restauró su dignidad. Los fariseos la usaron como un peón, Él la elevó con gracia. Y así, nos desafía hoy, usamos nuestra religión para dominar o para sanar. Extendemos la mano con amor transformador o lanzamos piedras. La última lección de este evento no se limita al pasado, trasciende siglos y habla directamente a nuestra vida hoy. Jesús nos muestra la autoridad única de Dios sobre la justicia y el perdón. Solo Él puede decir, ni yo te condeno, porque solo Él es verdaderamente libre de pecado, solo Él posee la autoridad para perdonar sin comprometer la justicia. Esta no es una licencia para pecar, sino un llamado a la transformación. El perdón que ofrece no borra la responsabilidad, la restaura y la redefine. Observemos cómo los acusadores se retiraron, comenzando por los más ancianos. Su reacción revela una verdad poderosa, la conciencia pesa más que el orgullo, y la sabiduría no puede ignorar la evidencia de la justicia divina. Jesús convirtió un intento de humillación en una lección sobre la vulnerabilidad humana y la necesidad de gracia. Cada hombre vio reflejado en el polvo su propio corazón, y la conciencia de su pecado lo obligó a retirarse. La justicia humana, sin humildad y autocrítica, es ciega, la divina ve todo y actúa con precisión. Jesús transformó el enfoque del juicio. Ya no se trataba de castigar a la mujer, ahora los acusadores debían mirar su propia vida. La ley que ellos usaban para atrapar al Mesías se volvió contra ellos, demostrando que la verdadera justicia requiere introspección y reconocimiento del pecado propio antes de señalar a otros. Esta lección nos confronta a nosotros hoy. ¿Cuántas veces juzgamos sin considerar nuestra propia condición ante Dios? ¿Cuántas veces lanzamos piedras sin mirar el polvo en el que estamos parados? La historia nos enseña que la justicia sin misericordia es ciega y destructiva. Jesús aplicó la ley de Moisés, pero con compasión y sabiduría, mostrando que la justicia verdadera no busca venganza, sino restauración. La gracia no es indulgencia, es la oportunidad para que la humanidad vuelva a Dios, se levante y siga un camino de vida transformada. El contexto de la fiesta de los tabernáculos refuerza la enseñanza. La ceremonia del agua simbolizaba la dependencia de Dios como fuente de vida. Jesús se proclama como esa agua viva, la fuente eterna que satisface la sed espiritual. Rechazarlo, como hicieron los fariseos, es apartarse de la verdadera fuente de vida y cumplir la profecía de Jeremías: los que se aparten de ti en la tierra serán escritos. Sus nombres en el polvo no solo fueron un símbolo temporal, sino una advertencia eterna de lo que significa apartarse de Dios. Cada gesto, cada palabra y cada acción de Jesús fue una clase magistral de sabiduría divina, uso del silencio, aplicación de la ley con precisión, enseñanza visual mediante la escritura en el suelo y alusión a las escrituras que ellos conocían bien. Todo estaba diseñado para revelar verdades profundas sobre el pecado, la justicia, la misericordia y el perdón. La escena terminó con un acto de restauración: vete y no peques más. La mujer no recibió condena, sino gracia acompañada de responsabilidad. Jesús transformó su humillación en un mensaje eterno de esperanza. Hoy, esta historia sigue vigente. Nos desafía a examinar nuestro corazón antes de condenar a otros, a reconocer nuestra propia necesidad de gracia y a ofrecer a los demás la oportunidad de ser restaurados. Nos recuerda que la verdadera justicia no es espectáculo, sino transformación, no es castigo, sino restauración. Nos llama a ser instrumentos de reconciliación, no jueces arrogantes. Si alguna vez sientes la tentación de juzgar, recuerda que nuestros nombres también podrían estar escritos en el polvo. Antes de arrojar piedras, detente y mira tu corazón. Jesús nos invita a cambiar la historia en cada vida que tocamos con gracia y verdad. Esta es la autoridad divina que redefine la justicia humana y nos enseña a vivir con compasión, sabiduría y humildad. No olvides suscribirte para descubrir más historias bíblicas que transforman la manera en que entendemos la fe, la justicia y el perdón. Cada video es una invitación a ver la Biblia con ojos que revelan secretos, lecciones y advertencias para nuestra vida diaria. No solo aprendemos la historia, sino que vivimos la enseñanza.
El eco de Jesús escribiendo en el polvo nos recuerda que el juicio humano es temporal, pero la gracia divina es eterna. Lo que sembramos con amor y perdón permanece más allá de nuestro tiempo. Lo que sembramos con arrogancia y condena desaparece como letras en la tierra. Que nuestra vida refleje la justicia combinada con misericordia, y que nunca olvidemos la lección de aquel día en el templo. La verdadera autoridad proviene de Dios, y la verdadera justicia solo puede estar temperada por humildad, arrepentimiento y gracia.